El hospital universitario se alzaba como un gigante de concreto en medio de la ciudad, un lugar donde la vida y la muerte se cruzaban cada día, donde las historias se escribían con sangre, esperanza y silencio. Allí llegaba Camila Hernández, una joven estudiante de medicina que comenzaba sus prácticas de enfermería. Sus pasos resonaban tímidos en los pasillos iluminados por una luz blanca y fría, mientras su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y emoción. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, pero lo que jamás imaginó era que dentro de esas paredes no solo aprendería sobre curar cuerpos, sino que también descubriría un amor que desafiaba las normas. Desde el primer día, el destino parecía jugar con ella. Le asignaron como supervisor al doctor Alejandro Vargas, un médico joven de apenas 32 años, pero ya reconocido por su disciplina y profesionalismo. Tenía fama de ser estricto, exigente, pero también justo y dedicado con sus pacientes. Camila lo miró por primera vez en la sala de urgencias, cuando él daba órdenes rápidas y precisas a su equipo. Había en su voz una firmeza que imponía respeto, pero en su mirada se escondía una calidez que nadie parecía notar. Ese contraste fue lo que encendió en ella una chispa que trató de apagar desde el primer instante. Los días pasaron y cada encuentro con el doctor Alejandro se volvía un reto. Camila sabía que debía mantener la distancia, ser profesional y enfocarse en sus tareas. Sin embargo, cada vez que él se acercaba para corregir la forma en que tomaba la presión de un paciente o para explicarle con paciencia los detalles de un procedimiento, sentía que el aire a su alrededor se volvía más denso. La proximidad era peligrosa, y aunque ninguno lo decía, ambos parecían conscientes de una tensión que crecía en silencio. Una tarde, mientras organizaba medicamentos en la farmacia del hospital, Camila escuchó detrás de ella una voz firme y cercana. Señorita Hernández, tenga cuidado con esa dosis. Puede ser peligrosa si no se administra correctamente, dijo Alejandro, colocando suavemente su mano sobre la de ella para corregir el movimiento. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para que un estremecimiento recorriera su piel. Camila evitó mirarlo directamente, pero sus mejillas se tiñeron de un rojo imposible de disimular. Ese momento marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía detener. No hubo confesiones, no hubo promesas, apenas miradas sostenidas más de lo debido, silencios incómodos y una corriente invisible que parecía arrastrarlos hacia un mismo destino. Alejandro, con toda su experiencia, sabía que debía mantener una línea firme. Era su supervisora, una estudiante, y cualquier acercamiento sería mal visto. Pero el corazón, a veces, no entiende de reglas ni de consecuencia. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a notar pequeños gestos de Alejandro que pasaban desapercibidos para los demás. Una mirada de complicidad cuando ella respondía correctamente a una pregunta frente a sus compañeros. Una sonrisa apenas dibujada cuando lograba calmar a un paciente nervioso. O incluso el modo en que la defendía cuando alguien del personal más antiguo criticaba su inexperiencia. Cada detalle alimentaba una ilusión que trataba de ocultar, pero que crecía con fuerza dentro de su pecho. En las noches, cuando regresaba a su cuarto de estudiante, Camila se quedaba despierta pensando en él. Se repetía una y otra vez que debía controlar sus emociones, que era una locura imaginar algo con su supervisor, pero su corazón no obedecía. Cerraba los ojos y revivía el momento en que sus manos se rozaron, la calidez de su voz, la intensidad de sus ojos. Era un sentimiento prohibido, pero tan real que le costaba respirar cuando lo negaba.
Alejandro, por su parte, luchaba en silencio. Sabía que Camila era distinta a las demás estudiantes que pasaban por su supervisión. Había en ella una pasión genuina por la medicina, una ternura que se reflejaba en cada gesto hacia los pacientes y una valentía que lo sorprendía cada día. Intentaba convencerse de que solo la admiraba como profesional, pero cada vez que la veía sonreír, cada vez que escuchaba su risa suave en medio del ruido del hospital, sentía que la frontera de lo correcto se desdibujaba un poco más. En el hospital, los rumores eran peligrosos. Bastaba una palabra mal interpretada, una mirada observada por el ojo equivocado, y las consecuencias podían ser devastadoras. Ambos lo sabían, por eso mantenían las distancias. Actuaban como si nada pasara, aunque por dentro una tormenta los consumía. Era un secreto compartido, un fuego oculto que ardía cada día más fuerte bajo la superficie de la rutina médica. Y así, en medio de pacientes, bisturís y medicamentos, nació una historia silenciosa, una historia que ninguno buscó, pero que los envolvió sin pedir permiso. El romance de la enfermera apenas comenzaba, y aunque el futuro parecía incierto, el destino ya había trazado un camino que ambos tendrían que recorrer. Sin importar el costo, los días en el hospital se convirtieron en un vaivén de emociones para Camila. Por las mañanas llegaba con el uniforme impecable, el cabello recogido y la sonrisa dispuesta para enfrentar cualquier reto, pero por dentro llevaba un torbellino que la acompañaba en cada turno. Alejandro, siempre serio y profesional frente a los demás, se transformaba cuando la miraba a los ojos. Había en su mirada un brillo oculto, un lenguaje silencioso que nadie más parecía entender. Para ella, cada jornada era una prueba de resistencia, un ejercicio constante de fingir que todo estaba bajo control, cuando en realidad su corazón se aceleraba con solo escucharlo pronunciar su nombre. Una tarde lluviosa, en la sala de urgencias, ocurrió un episodio que marcó un antes y un después. Un niño llegó con una fractura complicada, llorando y temblando de miedo. Camila, con la ternura que la caracterizaba, se inclinó a su lado y le susurró palabras calmantes mientras le sostenía la mano. Alejandro observaba desde unos pasos atrás, evaluando la situación, pero incapaz de ignorar la manera en que ella lograba transformar el dolor en confianza. Lo estás haciendo bien, Hernández. Muy bien, Dijo él en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficiente para que ella lo escuchara. Camila levantó la vista y por un segundo la sala entera desapareció. Solo quedaron ellos dos y ese niño que, sin saberlo, había unido aún más sus corazones. El contacto se volvió inevitable. Cuando revisaban expedientes juntos, sus hombros se rozaban. Cuando pasaban las noches de guardia, las conversaciones se extendían más allá de lo estrictamente médico. Alejandro le contaba anécdotas de su juventud, de sus primeros años como residente, de los errores que lo habían convertido en un médico más humano. Camila escuchaba embelesada, sintiendo que lo conocía más allá de la bata blanca y la seriedad que mostraba frente a los demás. a veces pienso que no elegí la medicina, sino que la medicina me eligió a mí. Confesó una noche. Ella sonrió y respondió: Yo creo que fue el destino, doctor. Y quizás también eligió que yo estuviera aquí ahora. Esa frase quedó flotando en el aire como un secreto compartido. Alejandro la miró, sorprendido, y durante unos segundos pareció debatirse entre la razón y el deseo. Finalmente, apartó la vista, consciente de que un paso en falso podía costarle todo lo que había construido, pero en su interior ya sabía que esa joven había cruzado una barrera
invisible. Había llegado a un lugar donde nadie más lo había alcanzado. Los rumores empezaron a acecharlos, aunque ninguno de los dos había hecho algo evidente. Una colega comentó en voz baja que el doctor Vargas pasaba demasiado tiempo supervisando a la señorita Hernández. Otro mencionó que ella siempre recibía las mejores oportunidades de aprendizaje. Camila escuchó estas palabras con el corazón encogido, sabiendo que cualquier comentario podía destruir su reputación. Pero cuando pensaba en alejarse, en mantener más distancia, bastaba una mirada de Alejandro para que todos sus propósitos se derrumbaran. La tensión alcanzó un punto crítico una noche de guardia. La electricidad falló durante unos segundos y el hospital quedó en penumbras, iluminado solo por las luces de emergencia. Camila y Alejandro estaban en el mismo pasillo cuando ocurrió, y en medio de la oscuridad, sus manos se encontraron por accidente. Ninguno la retiró. Permanecieron así, unidos en silencio, escuchando el eco lejano de los monitores y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Cuando las luces volvieron, se soltaron de inmediato, como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos ardía una verdad que ya no podía esconderse. En los días siguientes, la distancia se volvió insoportable. Alejandro intentó concentrarse en su trabajo, se esforzó por ser más frío, más distante. Pero cada vez que Camila sonreía a un paciente, cada vez que mostraba esa pasión sincera por ayudar, sentía que perdía la batalla contra sí mismo. Ella, por su parte, empezó a escribir en un cuaderno escondido pensamientos, sentimientos y pequeños recuerdos de cada instante vivido junto a él. Era su manera de liberar lo que no podía decir en voz alta, un refugio secreto donde el amor prohibido tomaba forma de palabras. Finalmente, ocurrió lo inevitable. Una tarde, al terminar un procedimiento complicado, quedaron solos en una sala vacía. Camila guardaba los instrumentos mientras Alejandro la observaba en silencio. El sonido metálico de las bandejas fue lo único que rompió la tensión hasta que él habló. Camila, esto no puede seguir así. Ella lo miró con los ojos brillantes, respirando agitada. ¿Y qué es exactamente lo que no puede seguir, doctor? Preguntó con un hilo de voz, desafiándolo a romper el muro de negación que habían construido. Alejandro dio un paso hacia ella. Dudó un instante, pero al final su voz salió firme. No puedo fingir más. No puedo seguir tratándote como si fueras solo una estudiante. Eres mucho más que eso y lo sabes. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en el hospital podían escucharlo. Lo sé, y lo siento también, pero tengo miedo. Respondió, dejando que por primera vez las palabras escaparan de su prisión. Ese fue el momento en que comprendieron que ya no había marcha atrás. El secreto que compartían se había transformado en una confesión, en una promesa muda de algo que apenas comenzaba. Afuera, el hospital seguía su rutina frenética, ajeno a la tormenta que crecía en sus pasillos. Pero para Camila y Alejandro, nada volvería a ser igual. El romance prohibido que habían intentado contener ardía ahora con toda su fuerza, y el destino los había puesto frente a una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El secreto entre Camila y Alejandro comenzó a desbordarse como un río imposible de contener. Lo que empezó como un vínculo silencioso se transformó en una necesidad insoportable, y cada encuentro casual en los pasillos del hospital era una prueba de fuego. Un día, mientras revisaban el expediente de un paciente en la sala de juntas, la puerta se abrió inesperadamente y una colega entró sin anunciarse. Ann los encontró demasiado cerca, hablando en voz baja, con una intensidad en los ojos
que no necesitaba explicaciones. Aunque no dijo nada en ese momento, Camila sintió el peso de la sospecha. El rumor que tanto habían temido comenzaba a tomar forma real. Las horas siguientes se volvieron una agonía. Alejandro la llamó aparte y su voz sonaba firme, pero cargada de angustia. Camila, debemos tener cuidado. Esto podría destruirnos a los dos. Dijo, intentando recuperar el control que ya había perdido. Ella lo miró con lágrimas contenidas y respondió, ¿y qué hacemos con lo que sentimos, doctor? ¿Cómo se guarda algo que quema por dentro? Alejandro no tuvo respuesta. Por primera vez, el hombre que siempre tenía soluciones se quedó en silencio. La tensión escaló aún más cuando el director del hospital los citó a ambos a su oficina. Con el rostro serio, preguntó por qué había tantas quejas respecto a favoritismos y comentarios extraños entre colegas. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alejandro tomó la palabra, usando toda su habilidad para mantener la compostura. Señor, son solo malentendidos. Hernández es una de las mejores enfermeras en formación que tenemos, y si me he mostrado exigente con ella es porque tiene un gran potencial. El director los observó con desconfianza, pero no insistió demasiado. Sin embargo, al salir de la oficina, Camila sabía que caminaban sobre hielo quebradizo. Esa misma noche, en la cafetería del hospital, se encontraron a solas otra vez. Alejandro la miró intensamente y murmuró: Esto se está saliendo de control, pero no quiero perderte. Camila, con la voz quebrada, respondió: Entonces, no me sueltes. Aunque el mundo entero nos juzgue, no me dejes. Ese fue el instante en que decidieron dejar de luchar contra lo inevitable. El amor que compartían era un riesgo, sí, pero también era lo único que les daba fuerza para seguir soportando las largas jornadas de dolor y enfermedad que llenaban sus días. El verdadero punto de quiebre llegó durante una emergencia. Una serie de accidentes automovilísticos saturó el hospital y Camila y Alejandro tuvieron que trabajar codo a codo durante horas bajo una presión insoportable. En medio del caos, cuando parecía que todo se derrumbaba, Alejandro vio a Camila tomando el control de una situación crítica con una firmeza admirable. Fue entonces cuando comprendió que no solo la amaba, sino que la necesitaba. Cuando el último paciente fue estabilizado, él la tomó del brazo y la llevó a un pasillo vacío. Camila, ya no me importa nada más. Si tengo que enfrentar las consecuencias, lo haré. Pero no quiero seguir ocultando lo que siento. Ella lo miró sorprendida, con lágrimas brillando en sus ojos cansados. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarlo todo? Tu prestigio, tu carrera, tu nombre. Preguntó con miedo y esperanza mezclados en su voz. Alejandro acarició suavemente su rostro y contestó: ¿De qué me sirve todo eso si no puedo compartirlo contigo? Prefiero perderlo todo a perderte a ti. La intensidad de esas palabras atravesó el corazón de Camila como un fuego imposible de apagar. En ese instante, se abrazaron con la desesperación de quienes saben que el tiempo y las circunstancias conspiran en su contra. El beso llegó como un acto inevitable, un estallido de todo lo que habían reprimido. Fue largo, profundo, cargado de años de soledad y meses de silencios. Pero ese mismo momento de entrega también los hizo conscientes de la fragilidad de su situación. Afuera, cualquier colega podía aparecer, cualquier mirada curiosa podía condenarlos. Y aún así, ninguno se apartó. Te amo, Camila. Susurró Alejandro por primera vez, con una sinceridad que derrumbaba todas las barreras. Ella respondió con la voz temblorosa, pero firme: Yo también, Alejandro, y ya no pienso callarlo más. La revelación de ese amor prohibido los dejó expuestos, vulnerables y más unidos que nunca.
Ya no había espacio para retroceder. Lo que habían temido se había convertido en realidad. Ahora eran dos corazones contra un mundo dispuesto a señalarlos. Sabían que las consecuencias podían llegar en cualquier momento, pero también sabían que, al fin, eran libres de admitir la verdad. El clímax de su historia no era solo un beso furtivo en un pasillo desierto. Era la decisión irrevocable de vivir ese amor, sin importar el precio. El hospital siguió su curso, con sus pasillos llenos de voces, monitores y pasos apresurados. Pero para Camila y Alejandro, todo había cambiado. Lo que antes era un secreto cargado de miedo, se había transformado en una promesa silenciosa. Ya no podían esconder lo que sentían, aunque sabían que el mundo a su alrededor podía ser cruel. Cada mirada entre ellos, cada roce de manos al pasar una bandeja de instrumentos, era un recordatorio de que habían decidido apostar por un amor que desafiaba las normas. Alejandro la buscaba con los ojos en medio del bullicio, y Camila respondía con una sonrisa tímida que le devolvía fuerzas incluso en los turnos más duros. Aún así, la incertidumbre los acompañaba como una sombra constante. Los rumores crecían, las miradas curiosas se multiplicaban, y sabían que en cualquier momento alguien podría denunciarlos de manera oficial. Alejandro intentaba aparentar calma, pero en su interior libraba una batalla feroz entre su deber profesional y el deseo de proteger a la mujer que amaba. Una noche, mientras caminaban juntos hacia la salida tras un turno extenuante, Camila lo detuvo con un gesto y dijo: No importa lo que digan, Alejandro. Prefiero enfrentar las críticas a seguir ocultándome. Sus palabras fueron un bálsamo y un desafío al mismo tiempo. Y él lo entendió. Ya no había marcha atrás. El primer paso hacia esa libertad llegó más rápido de lo esperado. El director del hospital volvió a citarlos, esta vez con pruebas más sólidas de sus encuentros. El ambiente en la oficina era denso, casi irrespirable. Alejandro tomó la iniciativa, con voz firme pero sincera. No voy a negarlo más, la amo. Y si eso significa que debo dejar mi puesto, lo haré. Camila lo miró con sorpresa y orgullo, mientras el director los observaba con una mezcla de desaprobación y respeto. Hubo un silencio largo, incómodo, hasta que finalmente respondió: Esto puede costarles caro, pero no voy a prohibirles lo que sienten. Solo les advierto que a partir de ahora serán juzgados no por rumores, sino por sus actos. Esa advertencia, lejos de debilitarlos, los unió aún más. Salieron de la oficina con las manos entrelazadas, como si al fin se hubieran quitado un peso de encima. Alejandro sonrió por primera vez en semanas sin rastro de culpa y le dijo: ¿Ves, Camila? Lo que sentimos es más fuerte que cualquier regla. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: Entonces, que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Desde ese instante, decidieron dejar de esconderse, aunque eso implicara soportar las miradas y los comentarios. Con el tiempo, algo curioso sucedió a Anne. La pasión con la que se entregaban a su trabajo no disminuyó, sino que se intensificó. Los colegas empezaron a notar que su unión no era un capricho pasajero, sino una fuerza que los impulsaba a ser mejores profesionales. Alejandro se mostraba más humano con sus pacientes, más cercano, mientras que Camila florecía como enfermera, demostrando habilidades que antes pasaban desapercibidas. Aquello que comenzó como un romance prohibido empezó a ganarse el respeto, aunque fuera a regañadientes de quienes los rodeaban. Pero el verdadero triunfo no estaba en la aceptación de los demás, sino en las noches compartidas después de largas jornadas. En el pequeño departamento de Camila, entre tazas de café y risas nerviosas,
se fueron conociendo de verdad. Hablaron de sus miedos, de los sacrificios que habían hecho para llegar hasta allí y de los sueños que aún querían perseguir. Fue en esas conversaciones íntimas donde comprendieron que su amor no era solo una chispa de rebeldía, sino una llama destinada a crecer. En una de esas noches, Alejandro tomó la mano de Camila con una ternura que contrastaba con la intensidad de todo lo que habían vivido. Nunca pensé que me enamoraría así, en un lugar como este, donde todo parece frío y lleno de dolor. Confesó. En ella lo miró con ternura y respondió: Es que el amor verdadero nace donde menos lo esperas y nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Fue entonces cuando decidieron empezar a construir un futuro juntos, sin importar cuánto tiempo tardara ni qué obstáculos se interpusieran. El hospital continuó siendo un escenario de desafíos, pero para ellos se transformó también en el lugar donde nació su historia. Cada vez que pasaban por aquel pasillo vacío donde se dieron su primer beso, sonreían con complicidad, recordando cómo el miedo se había convertido en valentía. Sabían que aún tendrían que luchar contra prejuicios y críticas, pero ahora estaban preparados. El secreto que antes los atormentaba se había convertido en un estandarte de amor. La historia de Camila y Alejandro no terminó en un escándalo ni en un adiós forzado, como muchos esperaban. Al contrario, se convirtió en una prueba de que el amor puede sobrevivir incluso en los terrenos más áridos. Porque entre batas blancas, luces de quirófano y pasillos interminables encontraron algo que ninguna norma podía destruir: a la certeza de que estaban hechos el uno para el otro. Y así, mientras el hospital volvía a llenarse de sonidos y rutinas, ellos se miraban con la misma intensidad del primer día. No sabían qué traería el futuro, pero tenían claro que lo enfrentarían juntos, porque al final, el verdadero milagro no fue salvar vidas en medio del caos, sino haber salvado la suya propia con un amor que nació en silencio y creció hasta volverse imposible de negar.